doña Fulvia. Aquí veo problemas, muchos problemas. ¿Problemas? De seguro son por dinero. Efectivamente, son problemas económicos. Se lo dije a Claudio, esta crisis nos va a pegar, nos va a pegar. Pero también veo soluciones, pequeñas soluciones. ¿Qué soluciones, doña Pancha? Dígame. Un momento que esto necesita concentración, no veo claramente. Un momento. ¿Pirámides? No sé si de Egipto o de Palenque, pero veo pirámides. ¡Ay, Santa Canuta! Me voy como cuando llegué, bien confundida. Pues no sé si más confundida, pero sí más pobre. ¡Ah! No se vaya a ir sin pagarme, doña Fulvia. Eso sí que no, doña Pancha. Pobre, pero digna. Póngame el dinero ahí en la cajita y váyase ya. Sí, en la cajita. Estas manzanas son buenísimas. ¿En serio? Pues a ver, voy a probar esta. ¡Ay, ay, 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 ay! Es que me lastimé la encía y mi dentadura se clavó en la manzana. Ay, papá, ¿qué te pasa? Ay, hijita, que mi dentadura ya está más vieja que yo. Tendremos que comprarte una nueva. Ay, eso me parece muy buena idea. Pero, ¿con qué dinero? Podríamos ahorrar en un bote, allá junto a la vitrina. Así poco a poco juntaremos el dinero que cueste tu dentadura. Yo les puedo ayudar con mi amanecer. Podemos juntarnos, Sebastián. Ay, ¿Qué tal, don Claudio? ¿Cómo le va con el dinero? Ay, don Lupe, esta mi mujer, todo el dinero se le hace poco. Por eso Tita siempre está reciclando las cosas. Que cuida la luz, que no hagamos gastos innecesarios. Eso mismo le he pedido a Fulvia que haga, pero no me hace caso. Ay, pues hay que platicar con ella, don Claudio. Debe comprender que ya no estamos en los tiempos en que los perros se amarran con longaniza. Sí, don Lupe, tiene usted mucha razón. Eso es lo que voy a hacer. Pues sí, yo creo que hay que platicar. Cariñito, Fulvia, ya llegué, mi amor. Qué bueno, Claudio, me da gusto que estés en casa. Y no sabes qué hambre traigo. Pues te vas a conformar con una frutita porque no he hecho la comida. ¿Pero por qué, Fulvia? Pues porque no he tenido tiempo. Además, con esa tu gran idea de que despidiéramos a doña Cata, ahora yo tengo que hacer el aseo. Ay, entiéndeme, mujer. Es que necesitamos ahorrar un poco. ¿Y se puede saber qué has estado haciendo toda la mañana? Estoy desarrollando un plan magnífico para salir de pobres. Pero si no somos pobres, Fulvia. Bueno, al menos todavía. Ni lo seremos con este magnífico plan. ¿Planeas trabajar, Fulvia? No, y no te voy a decir de qué se trata hasta que esté listo. En tanto, ¿no te vas a comprar la comida? Ay, bueno, cariñito, está bien, ya voy. Como les decía, con este plan increíble vamos a salir de nuestros problemas económicos. Pues yo no acabo de entender cómo funciona esa pirámide. Es lo más fácil del mundo. Miren, ustedes me van a dar dinero a mí y luego van a buscar quienes les den dinero a ustedes, quienes a su vez buscarán a otros que les den dinero a ellos. ¿Y así hasta que no quede nadie para darle dinero a los de hasta abajo? Cuando se les acabe el dinero que les van a dar en esta pirámide, ustedes volverán a entrar a otra pirámide y esto será de nunca acabar. Oiga, ya me está convenciendo, ¿eh? Si doña Fulvia dice que funciona, seguro va a funcionar. ¡Bravo, Sarita! ¡Bravo! Hay que tener coraje para querer dejar de ser pobre. Eso, hay que tener coraje. ¡Vamos! A ver, ¡Todos, a ver, ¿cómo está? A ver. Si yo fuera rico, daba, diva, tú. Ay, Lupe, me da alegría verte tan contento. Es que estaba soñando. ¿Qué voy a hacer cuando yo tenga mucho dinero? ¿Pero por qué? ¿Te llegó un gran pedido de muebles? Ay, no, Tita. Nada más estaba soñando. Sí. Esta Fulvia sigue deprisa con que yo entre a esta historia de las pirámides, donde todo el mundo sabe que es un fraude, ¿verdad? Mejor si se buscara un trabajo. Ay, pues a veces no es fácil encontrarlo, Tita. No entiendo por qué defiendes lo que está haciendo. Pues no la defiendo.
Solo que... ¿Tú le entraste? ¿Quién yo? Ay, ¿cómo le diré? Pues encontré unos billetes en una lata. Ahí junto a la vitrina. ¿Qué? Yo, ¿Usaste el dinero que estamos juntando para la dentadura de mi papá? ¿Y lo ahorramos con tanto esfuerzo? Ay, con pedirle a Fulvia que nos devuelva el dinero, asunto arreglado, ¿no creen? Pues a ver si es cierto, ¿eh? Vamos de una vez. Ay, Tita, espérate, Tita. ¡Tenemos que nos devuelvan nuestra lana! ¡Sí, por favor! Oye, Pelón, pero ¿qué pasa? ¿Por qué todos están aquí? Porque le dimos una la nota a doña Fulvia para armar una pirámide, pero vimos que es una estafa y queremos que nos devuelvan nuestra lana. ¡Sí, nuestra lana, doña Fulvia! ¡Ay, qué cosas anda metida! ¡Es una tranza! Lo que no entiendo es por qué no regresa el dinero y ya. ¡Vamos, vamos! ¡Sí! No lo puedo devolver porque ya me lo gasté. ¿Qué? ¿Cómo que ya te lo gastaste, cariñito? ¿Y en qué? En el salón de belleza, un celular nuevo. Ay, Fulvia, no lo puedo creer. Tenemos que devolverle su dinero a esa gente. No es necesario. Tranquilo, a todos se les va a pagar. Sí, usted se está comprando el carro, ofrecen. ¡Ay, Dios No es cierto. santo! ¡Ya no puedo más! Echen aire. Bueno, Pelón, ya está anotado cuánto se te debe. Y te prometo que lo más pronto posible te lo vamos a pagar. ¡Chale, don Claudio! Pero mañana vendré a buscarle, ¿eh? Yo no sé qué decirte. Ah, Solo te pido que no vuelvas a meternos en esta clase de problemas. sí, te lo prometo. Ahora solo le entraré a las tandas. ¿Qué? Ay, nada, cariñito. Solo bromeaba. Ay, tú nunca cambias, cariñito.